Mi esposa, la presidenta de una gran empresa, siempre ha sido fría. Llevamos años casados y nunca me ha dicho que me ama ni una sola vez. Si por casualidad la toco, se enfurece de inmediato. Incluso, si tan solo entro en su habitación, es capaz de lanzarme la lámpara de escritorio directamente. Aquel día, después de beber demasiado, me equivoqué de habitación y terminé entrando en la suya. Ella enseguida agarró la bola de boliche que tenía junto a la cama y me la lanzó con fuerza, gritando: apareces oliendo alcohol y te atreves a entrar en mi habitación. Cualquiera sabe perfectamente lo que tienes en mente. Lárgate. La puerta se cerró de un portazo. La sangre comenzó a correr por mi frente. No pude hacer más que sacudir la cabeza y sonreír amargamente. Tantos años y ella todavía me odia así. La puerta, al cerrarse, casi me golpea en el puente de la nariz. El ardor en mi cabeza me devolvió la sobriedad de inmediato. Desde que nos casamos, nunca he tenido la oportunidad de entrar en su habitación. Para mí, ese lugar es como una zona prohibida. Siempre decía que no estaba preparada, que le diera más tiempo para adaptarse. Pero si yo me atrevía a sobrepasar un poco los límites, su rostro se oscurecía y reaccionaba con dureza. Esa noche, mientras bebía con Javi, él volvió a mencionar el tema. Incluso bromeó diciendo que yo era demasiado ingenuo. Cuando uno es joven y está enamorado, aún se puede aceptar, pero llevar tantos años casados y seguir igual, es difícil de justificar, porque cuando dos personas se aman, llega un momento en el que compartir esa intimidad es algo natural y valioso. Andrés, esto puede parecer más o menos importante, pero si ella realmente te quisiera, ¿no sería así?, dijo Javi claramente. Por un instante dudé, pero respondí con firmeza: confío en ella, le daré un poco más de tiempo. Al volver a casa, solo quería ver si estaba allí, pero lo que obtuve fue una herida sangrante. En mi interior, comenzó a surgir la duda. La familia de Maria nunca educó a sus hijas con una mentalidad anticuada y conservadora. ¿Por qué entonces rechaza la cercanía de su propio esposo después de tantos años de matrimonio? ¿Será que Javi tenía razón? Cuanto más pensaba, más inquieto me sentía. Tras limpiar de forma sencilla la herida de mi cabeza, volví al salón en el que había pasado tantas noches, mirando el cielo estrellado por la ventana. Encendí un cigarrillo, intentando disipar la confusión en mi corazón. A la mañana siguiente me levanté temprano y preparé el arroz caldoso de costillas que más le gustaba. Después de todo, anoche bebí y fui un poco brusco. Así que, ya de madrugada, le envié muchos mensajes disculpándome, y hasta le pedí un regalo por internet. Pero cuando todo estuvo listo, ella aún no había salido de su habitación. A esa hora, según la costumbre, ya debería estar despierta, pero yo jamás me atrevería a acercarme a su cuarto. No fue hasta el mediodía que recibí un mensaje suyo: ve a la manicura de siempre y cómprame a mí y a Sofía un té con leche para cada una. Así que, desde temprano, ya había salido a divertirse con su mejor amiga. Aún así, recibir un mensaje suyo me tranquilizó, y rápidamente me cambié de ropa y salí a comprar las bebidas. En mi pensamiento, a la esposa hay que mimarla. Pero al llegar alegremente a la puerta del salón de manicura, la conversación entre ella y Sofía fue como un jarro de agua fría, arrojado sobre la llama de mi corazón. Dices que anoche él, borracho, entró en tu habitación, y que tú le rompiste la cabeza con la lámpara. Preguntó Sofía con asombro. Te pasaste, al fin y al cabo es tu esposo desde hace tantos años. ¿Y qué?, respondió Maria con frialdad, y con un deje de enfado. Él no es digno de tocarme. Al escuchar esto, mi corazón se congeló, y el vaso de té con leche estuvo a punto de caerse de mis manos. Maria, ¿acaso piensas no dejar que él te toque nunca?, insistió Sofía. Maria guardó silencio. Mi corazón quedó suspendido, dolorido, esperando su respuesta. Y entonces, sus palabras fueron como un golpe de 1000 kilos. Directo a mi pecho. Ella dijo: quiero guardar lo más hermoso de mí para Diego. Diego, ¿no se había marchado al extranjero hace mucho tiempo? La voz de Maria parecía contener un leve matiz de sorpresa. Anteanoche, a medianoche, me envió un mensaje diciendo que me extrañaba, y que muy pronto volvería para buscarme. Mis oídos empezaron a zumbar, y sentí como si mi cuerpo perdiera toda gravedad. Durante todos estos años, nunca la había puesto en duda. Siempre creí que simplemente no estaba preparada. Por eso yo estaba dispuesto a darle más tiempo. Pero ahora me doy cuenta. Me rechazaba, mantenía la distancia conmigo, solo para conservarse pura, para el primer amor que guardaba en su corazón. De repente, sentí un cansancio enorme en el alma. Ya no quería amar más a Maria. Todos estos años, ya había pagado con creces la deuda de gratitud que tenía con la familia de ella. Si en su corazón ya había otro, yo no necesitaba seguir aferrándome de forma patética. Lo mejor sería dejarla libre, y de paso liberarme a mí mismo. Con la decisión tomada, estuve a punto de empujar la puerta y aclararlo todo. Pero el gesto se detuvo. Aunque Maria me había herido, la familia de ella realmente me había hecho un gran favor. Aunque nos divorciáramos, no debía hacer un escándalo. En el pasado, mi familia había sido muy próspera. Pero el año en que estaba a punto de graduarme, el grupo empresarial fue destruido por las intrigas de quienes mi padre más confiaba.
Intereses cruzados, enredos por todas partes. Muchos de los que antes nos envidiaban aprovecharon la oportunidad para rematar la jugada. Los parientes que siempre nos rodeaban desaparecieron sin dejar rastro. Vendimos el coche y la casa. Pagamos penalizaciones y multas. Y los ahorros familiares se agotaron. Pasamos de una casa enorme a un piso pequeño. Luego a un sótano húmedo. Y finalmente, arrinconados, a dormir en bancos de parque. Y bajo puentes. Después de aquel golpe y varios días de hambre y frío, mis padres se enfermaron gravemente. Me arrodillé ante esos amigos con los que antes compartíamos lujos, pidiéndoles dinero para el tratamiento. Pero solo recibí miradas frías, burlas y desprecio. Aún recuerdo aquella noche gélida, en la que vi con mis propios ojos cómo la vida se escapaba poco a poco de sus cuerpos enfermos. En sus últimos momentos, mi madre, temblando y con voz débil, dijo: Andrés, tu padre y yo lo sentimos. Debes vivir bien, y algún día tendrás un éxito brillante. Apenas terminó de hablar, su mano cayó al suelo sin fuerzas. Me arrodillé abrazándolos, llorando con el alma desgarrada. Pero por más que gritara, ellos no volverían a abrir los ojos para mirarme una vez más. Hubo un tiempo en que perdí las ganas de vivir, pero no podía olvidar las palabras de mi madre. La familia Fuón solo me tenía a mí. Tenía que levantarme, aplastar a todos los que habían destruido mi hogar, y obligar a quienes me humillaron a inclinar la cabeza ante mí. Después, la oportunidad llegó. El padre de María me buscó, me ayudó con los funerales de mis padres, me llevó a su casa, y me dio trabajo en el grupo. Desde entonces, con ambición sin límites, aproveché los recursos de la familia de María, y ascendí paso a paso. Aprendí a tratar con tacto a las personas, a relacionarme con figuras importantes, y me convertí en un pilar indispensable de la empresa. Por esa deuda de gratitud, aunque me divorciara, solo podría hablarlo en privado, procurando mantener el honor de la familia María. Pensando así, me recompuse, sonreí y empujé la puerta. María, te traje tu té con leche. Ella lo tomó sin mucho entusiasmo, y siguió con su manicura. Después, las acompañé a pasear por el centro comercial, y pronto mis manos se llenaron de bolsas y paquetes. A ratos, Sofía me miraba, con una expresión compleja, como si viera a un hombre engañado sin darse cuenta, con un toque de burla y sarcasmo. Al caer la tarde, por fin se despidieron a regañadientes. María y yo bajamos al aparcamiento, y nos sentamos en el coche. Al ver que no había nadie alrededor, dije: divorciémonos. María se quedó un poco atónita, mirándome fijamente. Continué: nuestro matrimonio, desde hace tiempo no es más que una fachada, ¿verdad? Tú no me amas, solo seguiste los arreglos de tu familia, y te casaste conmigo a regañadientes. Divorciarnos, creo que será el mejor final para ambos. María volvió la cabeza para mirar por la ventana. Pasó mucho tiempo antes de que hablara. Quiero volver a casa. No quiso responder nada más. Y yo tampoco insistí. No esperaba que, después de dejar todo claro, mi corazón se sintiera mucho más ligero. Todo el camino permanecimos en silencio. Al llegar a casa, cada uno volvió a su habitación. Al acostarme, el cansancio del día me hizo caer rápidamente en sueño profundo. A medianoche, de pronto escuché algunos ruidos, como si alguien abriera la puerta de mi habitación. Medio dormido, abrí los ojos y miré hacia la puerta. Vi una figura de cabello largo suelto entrando en la habitación. María, me froté los ojos y la llamé suavemente. Pero no hubo respuesta. La fría luz de la luna atravesaba la ventana y caía justo sobre ella mientras se acercaba. A la tenue claridad, vi que llevaba en la mano un objeto brillante. Tras un instante de confusión, reaccioné al instante. Era un cuchillo. Encendí el interruptor de la mesilla de noche. La luz reveló claramente el rostro sombrío de María. En su mano sujetaba con fuerza un cuchillo de cocina, sus ojos me miraban fijamente, con un odio y una frialdad intensos. Fruncí el ceño y pregunté con voz gélida: ¿qué piensas hacer? María no respondió, su rostro seguía inexpresivo y su mirada cambiaba de forma impredecible. En el silencio, poco a poco me calmé. Por muy loca que estuviera, no creía que fuera capaz de matar de verdad. En el peor de los casos, iría a un hospital psiquiátrico. Y yo podría romper definitivamente con ella y hablar directamente con su padre sobre el divorcio. ¿Por qué quieres divorciarte de mí? María apretó más el cuchillo, su rostro distorsionado por la furia. ¿Es que tienes otra mujer afuera? Al oír eso, me pareció ridículo. Claramente, en su corazón siempre ha estado pensando en otro hombre. Y ahora me pregunta si yo le soy infiel. Fruncí el ceño y de repente sentí que María me resultaba completamente extraña. ¿Para ti, yo soy ese tipo de persona? Todos estos años, he trabajado duro por la familia de María para construir una carrera. Aparte de las reuniones sociales inevitables, rara vez he asistido incluso a fiestas de la empresa, y mucho menos he tenido contacto con otras mujeres. Si no tienes otra mujer, entonces ¿por qué quieres divorciarte? Su hermoso rostro estaba cubierto de una sombra oscura. Ya lo he dicho claramente, respondí con calma. Este matrimonio no tiene amor, así que no hay razón para seguir perdiendo el tiempo. En aquel entonces, te arrodillaste para suplicarle a mi padre que te dejara casarte conmigo. Me miró fríamente. ¿Y ahora dices que es una pérdida de tiempo?
Me quedé helado. Así que, en sus ojos, ¿yo era tan despreciable? Años atrás, María y su primer amor, Diego, estaban profundamente enamorados. Pero la familia de Diego sufrió una desgracia, toda la familia cayó en crisis. El asunto involucraba tanto a la política como a los negocios, lo que provocó que la familia Diego se derrumbara rápidamente, siendo investigada y bloqueada. En ese momento, cualquiera relacionado con ellos estaba en peligro. María estaba demasiado unida a Diego. Incluso planeaban casarse. Su padre quiso cortar todo riesgo y evitar rumores. Así que me pidió que me casara con ella. Aunque el matrimonio era para toda la vida, por gratitud acepté y comencé a desempeñar el papel de buen esposo. Pero en los ojos de María, eso se convirtió en arrebatar descaradamente a su amado y destruir su relación con Diego. Motivo suficiente para odiarme. Eres joven, puedes encontrar a alguien más compatible que yo. Mi voz seguía tranquila pero con un tono grave. Por ejemplo, Diego. Cuando pronuncié su nombre, María se quedó claramente inmóvil. Siempre he sabido que nunca olvidaste tu amor por él. No importa, no te culpo. Solo fui lo bastante ingenuo como para pensar que, si era lo suficientemente bueno contigo, podríamos seguir así para siempre, 3 años, 10 años, hasta que algún día fuéramos realmente marido y mujer. Me reí de mí mismo, con una sonrisa amarga, pero nunca imaginé que no me dejabas tocarte, porque querías guardar tu primera vez para Diego. Un clan resonó cuando el cuchillo cayó al suelo. Me levanté de la cama con resignación. Lo recogí y se lo devolví. Si te lastimas, no sería bueno. Mañana vayamos al registro civil para el divorcio. Sí, no, dijo María con frialdad, mirándome. ¿Por qué? ¿Acaso no es eso lo que siempre has querido? Pregunté, y añadí, no te preocupes. Puedo irme con las manos vacías. Todos estos años, todo lo que tengo ha venido de tu familia, devolverlo ahora es lo correcto. A partir de hoy, ya no te deberé nada. María negó con la cabeza y dijo con voz helada, no estoy de acuerdo. Aunque no estés de acuerdo, tendremos que divorciarnos igual. ¿O acaso quieres que siga siendo el marido al que le ponen los cuernos? Me pareció ridículo. Volví a la cama, apagué la luz, y dejé de prestarle atención a María. Pasó la noche, antes de que sonara el despertador. Ya me había despertado. Años de trabajo sin descanso me tenían agotado. Después de decidir divorciarme de María, me prometí tomarme un día libre, aprovechando para ir al registro civil a hacer los trámites. Durante los 30 días del periodo de reconciliación, pensé que sería mejor mudarme cuanto antes. Me revolví el cabello despeinado y murmuré. Si no, viéndonos por la mañana y por la noche, será incómodo evitar la tensión. Al salir de la habitación, descubrí que María ya había salido. Vi el desayuno que había dejado en la mesa y me quedé sorprendido. Desde que nos casamos, ella nunca había cocinado, ni hecho labores domésticas, todo lo hacía yo. Así que, ¿sabía cocinar? Me senté a la mesa. Gachas de cerdo picado con huevo centenario. Sencillas, pero con el punto justo de sal. Cuanto más simple es un plato, más se nota la habilidad de quien lo prepara. No esperaba que María cocinara tan bien. Quizá porque nunca tuve el privilegio de comer algo hecho por ella. Lo descubría recién ahora. Al terminar, fui a la habitación de María. En realidad, ninguna de nuestras habitaciones tenía cerradura. Pero en la noche de bodas, ella me dijo que no estaba preparada, y que no podíamos consumar el matrimonio. Recuerdo perfectamente su actitud firme, sin ocultar el desprecio en su voz. Así que siempre respeté el acuerdo. Y nunca crucé la línea. Hasta que, más tarde, cuando sus padres empezaron a insinuar que querían un nieto, su actitud cambió. Ya no fue tan tajante, sino que me rogó que esperara un poco más. Yo respeté su voluntad, y hasta los gestos más íntimos fueron muy escasos. Esperé, hasta ahora, para darme cuenta de que en realidad guardaba su pureza. Solo para Diego. Una vez que lo vi todo con claridad, ya nada importaba. Solo quería encontrar nuestro certificado de matrimonio y el libro de familia. Terminar los trámites de divorcio lo antes posible. Y poner fin a esta ridícula unión. Revolví toda la habitación, sin encontrar lo que buscaba. Parecía que María lo había escondido adrede. Resignado, la llamé, pero no contestó. Tampoco respondió los mensajes. Después de esperar casi medio día, finalmente recibí un mensaje, pero no de María, sino una foto enviada por Javi. En la imagen, María del brazo de Diego. Entraban juntos en un hotel. En cuanto vi claramente la foto, sentí que me faltaba el aire, como si algo me apretara el pecho. Una mezcla de dolor y emociones contenidas. Seguramente hoy era el día en que Diego regresaba. María ni siquiera esperó a que termináramos el divorcio, y corrió a buscarlo para abrir una habitación, ansiosa por ponerme los cuernos oficialmente. Por eso no contestó llamadas ni mensajes. Apreté el teléfono con fuerza, temblando de rabia. María, una mujer que comete adulterio estando casada. Quise gritarlo a los 4 vientos, para que todos la juzgaran. Pero, por el honor de la familia de María, me obligué a tragar mi ira. Hasta pasada la medianoche, María regresó, con un ligero olor a alcohol. Al encender la luz, y verme sentado en el sofá, se sobresaltó y llevó la mano al pecho. ¿Qué haces ahí sentado a oscuras? ¿Por qué no encendiste la luz?
Mañana vienes conmigo al registro civil. Y hacemos primero el trámite de divorcio, dije con calma. Ya te dije que no estoy de acuerdo en divorciarme, frunció el ceño. Impaciente. ¿Todos estos años de relación y piensas tirarlos así nada más? ¿Relación? Reí con ironía. ¿Entre nosotros hay relación? En tu corazón solo está Diego. Y él ya volvió, ¿no es así? Te facilito las cosas. Si nos divorciamos, podrán ir a un hotel sin esconderse. El rostro de María mostró un instante de desconcierto. Pero enseguida se transformó en ira, su voz aguda. Andrés, ¿qué tonterías estás diciendo? Soy tu esposa. ¿No crees que te estás pasando? ¿No fuiste tú quien dijo? Alcé una ceja. ¿Qué? Tu primera vez. Tenía que ser para Diego. María, sí que eres, pura. No tengo nada más que hablar contigo. Mañana vienes al registro civil conmigo, mi tono fue firme. Esto no era negociable. María se quedó inmóvil unos segundos. Y luego, de pronto, cambió completamente de expresión. Solo estaba bromeando con Sofía. ¿Cómo podría hacer algo así? Espera un poco más. Cuando esté lista, me entregaré por completo a ti. Mientras hablaba, bajó la cabeza, mostrando un aire de timidez. En ese momento, podrás hacer lo que quieras. Si no lo hubiera escuchado con mis propios oídos. Y además tener la foto en mis manos. Quizá realmente me habría creído sus palabras. Pero ahora, solo me parece ridículo. Deja de fingir. Si esperamos un poco más, temo que ya estarás embarazada del hijo de Diego. Cuando salga en la prueba, ¿vas a decir que es mío? ¿Y hacerme llevar este cuerno toda la vida? Inmediatamente abrí la foto en mi teléfono y la puse delante de María. Ella aún quiso negarlo. Esa foto está retocada. Andrés, tienes que creerme. La miré, sintiendo un profundo asco. ¿Acaso tengo que pillarte en la cama para que lo admitas? No es lo que piensas. Raya. María me tomó de la muñeca. Hablando nerviosa, Diego y yo alquilamos 2 habitaciones separadas. Solo para descansar. No pasó nada. Aquello me pareció lo más absurdo posible. María, ¿inventas una mentira así, y no te parece ridículo? Respondí con frialdad. ¿Puedo pedir que investiguen el registro del hotel? ¿De verdad quieres que el asunto se haga tan grande? Por respeto a tus padres. No me hagas perder la paciencia. Mañana nos divorciamos. Así al menos nos queda un poco de dignidad. De ninguna manera. La emoción de María estalló de inmediato, tomó el cuchillo para pelar frutas de la mesa. Y se lo puso en el cuello. En su piel blanca apareció enseguida una línea roja. ¿Estás loca? Le arranqué el cuchillo de las manos. Sin importar que la hoja me cortara la palma. El dolor me hizo hervir la sangre. Lo que has hecho, tú lo sabes mejor que nadie. No vengas aquí con chantajes. Si quieres morir, hazlo en otro lugar. Al oír eso, María me miró fijamente. Andrés, ¿de verdad quieres ser tan cruel? ¿No es que tú no sabes comportarte? Ya no me contuve. ¿No quieres divorciarte? Bien, veremos qué dice tu padre. María se asustó de inmediato. Con los ojos enrojecidos. No, podemos hablarlo. No hace falta que él lo sepa. Aparté su mano. Te di la oportunidad de elegir. Pero hoy fuiste a buscarlo igual. Aquí se termina todo. Sin decir más, salí de la casa y pasé la noche en un hotel. Me sentí repentinamente ligero. A la mañana siguiente, dejé el hotel. Como a tu padre le gusta el té. Siempre que voy le llevo un regalo. Aunque esta vez la situación fuera especial. No hice una excepción. Cuando llegué a su casa, ya era casi mediodía. Mi suegra me recibió con una gran sonrisa. Andrés, ¿cómo es que hoy tienes tiempo para venir? Siempre dicen que estás muy ocupado. Que hasta para comer tienes que robar tiempo. Hoy voy a cocinar yo misma. Y tendrás que comer mucho. Ante su calidez, sentí algo complicado y forzando una sonrisa dije. No hace falta molestarse tanto. He venido a hablar un momento con papá. Luego me voy enseguida. Ella movió la mano, con un leve reproche. Hijo, por ocupado que estés, tienes que comer bien, no digas más. Voy a preparar todo. Y se fue directa a la cocina. Sin dejarme rechazar. Mis suegros siempre han sido así. Desde que me casé con María, me han tratado como a un hijo. En todos los aspectos, su casa era como un segundo hogar para mí. Lástima que, por culpa de María, tenga que alejarme de este lugar. La mansión tiene una sala especial para el té. El padre de María, al ver las bolsas que traía, sonrió. Andrés, el té que trajiste la última vez aún no lo he terminado. Te dije que no hacía falta traer más. Después de tantos años, ¿sigue siendo tan formal? Dejé las cosas y sonreí bromeando. Si a usted le gusta el té, yo le traeré más. Si prefiere otra cosa, la cambiaré. Él rió satisfecho y negó con la cabeza. Con el detalle me basta. ¿Y hoy cómo es que viene solo? ¿Dónde está María? Ella tenía cosas que hacer. Raya. Respondí brevemente. Me senté y charlé un par de palabras con mi suegro antes de decir. Papá, en realidad esta vez he venido para hablar con usted de un asunto. Mi suegro levantó la cabeza y me miró, con la misma mirada amable de siempre, lo que me hizo dudar por un instante. Pero al final apreté los dientes y dije, quiero divorciarme de María. ¿Qué? Mi suegro abrió mucho los ojos, sorprendido, y casi se levantó de golpe de la silla. Tras quedarse un momento en silencio, frunció el ceño y me preguntó con voz seria, ¿han discutido? ¿O es solo un enfado pasajero?
Si pasa algo, dímelo a mí y yo hablaré seriamente con ella. Mi suegro me conoce bien, si no fuera por una razón de peso. Jamás mencionaría el divorcio. Negué con la cabeza. Papá, en realidad, desde que nos casamos, María y yo siempre hemos dormido en habitaciones separadas. Solo estamos unidos por ese papel del registro civil. Marido y mujer solo de nombre. María siempre ha añorado a Diego, y por mí no siente nada. Ahora que él ha regresado, creo que lo mejor es terminar este matrimonio. Al oírme, mi suegro básicamente lo entendió. ¿Qué hombre puede soportar que su esposa piense día y noche en otro? Guardó silencio mucho tiempo antes de preguntarme. Andrés, ¿amas a María? Al escucharlo, apreté los labios y me quedé callado. Todos pueden ver lo que siento por María. Desde que nos casamos, no solo cumplí con mis deberes como esposo, sino que la cuidé con esmero en cada detalle. Aunque no me permitía tocarla, jamás hice nada inapropiado ni tuve relación ambigua con otra mujer. Pensé que el tiempo lo demostraría todo. Pero nunca imaginé que ese amor solo me haría pequeño, insignificante como el polvo. Bastó con que Diego volviera para que María corriera a sus brazos, convirtiéndome en una burla. Mi suegro suspiró. Andrés, ya sabes que de verdad te considero como a un hijo. María, desde pequeña, siempre nos dio preocupaciones. Si todavía sientes algo, yo le hablaré seriamente para que entre en razón. Pero, a estas alturas, solo quiero resolverlo de manera pacífica. Si le mostrara la foto de María y Diego en el hotel, no solo nuestro matrimonio se rompería, sino que también destrozaría el corazón de mis suegros. Eso no es necesario, dije con voz firme. Papá, María y yo no tenemos futuro. ¿Sabe cómo me sentí cuando escuché de su propia boca que no me dejaba tocarla para guardar su virginidad, para Diego? Fue como si me clavaran 1000 cuchillos en el corazón. ¿Quién podría soportar una esposa así? Aunque solo fuera una traición emocional. No puedo pasarlo por alto. No le conté toda la verdad sobre que se hospedaron juntos. Pero el rostro de mi suegro ya estaba sombrío. ¿Cómo se atreve? ¡Qué vergüenza! Andrés, no te preocupes. La llamaré ahora mismo para que te dé una explicación. En ese momento, María apareció en la puerta, mirándome con rencor. De acuerdo, te daré una explicación. Andrés, ¿de verdad quieres hacer esto tan grande? ¿Quieres el divorcio? Traigo los papeles. Ahora mismo lo hacemos. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. No sé por qué apareció así, pero este resultado era justo lo que yo quería. Nunca quise hacer un escándalo, y menos avergonzar a su familia. Solo quiero divorciarme rápido, terminar de una vez con este matrimonio ridículo. Y nada más. Papá, supongo que ya no podré llamarlo así en el futuro. Me puse de pie e hice una profunda reverencia. Pero siempre recordaré su cariño y cuidados todos estos años. Le estoy muy agradecido. Mi suegro frunció el ceño y suspiró. ¿Después del divorcio ya no piensas volver a visitarnos? Solo sonreí sin responder. Lo miré profundamente y salí. Frente a la puerta de la casa, María me estaba esperando. Miré el reloj. Si vamos ahora al registro civil, seguro que ya han terminado la pausa del almuerzo. Llegamos justo a tiempo. Andrés, ¿tienes tanta prisa por divorciarte de mí? María frunció el ceño mirándome, señalando hacia la habitación. Incluso no te importa armar un escándalo delante de mis padres. Lo que bromeé con Sofía. ¿Cómo puedes tomarlo en serio? Entre Diego y yo realmente no ha pasado nada. ¿Puedes creerme una vez? María, la verdad ya no importa demasiado. Negué con la cabeza y dije con calma. Simplemente he pensado las cosas con claridad. Durante todos estos años, en tu corazón siempre ha estado Diego. Y yo solo he sido un marido de nombre, que se aprovechó de tu padre para ascender. Siendo así, te dejo libre para que estés con él. Después del divorcio, podrás ir con él abiertamente. Al fin y al cabo, nunca te he tocado. Al oír eso, el rostro de María se ensombreció y dijo con frialdad. Tanto discurso, ¿no es que me reprochas no haber hecho eso contigo? Ya te dije, ¿es tan difícil darme un poco de tiempo para prepararme? Me miras así. Fruncí el ceño, dispuesto a decir algo, pero al ver su actitud autosuficiente, entendí que ya no había nada más que decir. ¿Trajiste todos los papeles? Vamos, al registro civil. No los traje, respondió fríamente María, evidentemente sin intención de ir. Resultó que su actitud desafiante de antes solo era para sacarme de la casa delante de su padre. Ese acto infantil me pareció ridículo. Asentí y dije con indiferencia. Entonces no nos divorciamos. Al escuchar esto, los ojos de María brillaron, pero su expresión se apagó de inmediato por mi siguiente frase. Ya sea que nos divorciemos o no, me iré. En realidad no cambia mucho. ¿Qué? Preguntó de inmediato María. Irte. ¿A dónde piensas ir? Eso no tiene nada que ver contigo. Respondí con frialdad. Ella me agarró de la muñeca, con algo de pánico en su expresión. Aún no estamos divorciados. ¿Cómo no va a tener que ver conmigo? ¿Hasta este punto todavía quieres usar un matrimonio vacío para atarme? La miré directamente a los ojos y dije con frialdad. De ahora en adelante, iré a donde quiera, haré lo que quiera. Tú no podrás controlarlo. Y tampoco preguntes. Andrés. María exclamó con rabia, pero pronto contuvo sus emociones y suavizó la voz. No seas así. Sí, vivamos bien juntos. Haz lo que quieras. Yo te obedeceré. Parecía que había tomado una gran decisión.
y en su hermoso rostro había una determinación firme. Si hubiera sido antes, quizá me habría alegrado. Primero la carrera, luego la familia. Nos habíamos casado hacía tiempo. Y solo faltaba el paso de tener hijos. Pero lo que antes más esperaba, ahora no me provocaba ni un mínimo de emoción. Ya había pagado mi deuda de gratitud con la familia de María. Y también había soltado mis sentimientos hacia ella. Ahora tenía que irme. De ahora en adelante, viviría solo para mí. Olvídalo, dije con voz apagada. Lo que antes no existía. Ahora tampoco lo quiero. Dicho esto, salí por la puerta de la mansión. Y subí al coche para ir a casa. María también condujo, siguiéndome todo el camino. No le presté atención. Al llegar a casa, comencé a empacar. Resulta que, después de tantos años viviendo juntos, mis pertenencias no eran muchas. Bastaba con una sola maleta. Cuando la arrastraba para salir, María me bloqueó en la puerta. ¿Puedes no irte? Guardé silencio. Sus ojos se enrojecieron. Deja la maleta. Finjamos que nunca pasó nada. Entonces, se desabrochó uno a uno los botones de la camisa. ¿No es esto lo que siempre has querido? Te lo doy todo, ¿de acuerdo? A medida que los botones caían, su piel blanca y tersa quedaba al descubierto. La miré con calma, sin hablar, ni detenerla. Cuando solo le quedó el sujetador, comenzó a darse cuenta de la realidad, y preguntó en voz baja, ¿de verdad ya no tenemos ninguna posibilidad? No respondí, solo dije, apártate. María dio unos pasos pesados hacia la pared. Se agachó lentamente, abrazó sus rodillas, y rompió a llorar. La miré desde arriba, con cierta melancolía, y luego me marché con la maleta. Al cruzar la puerta, parecía que todo había cambiado. En el momento en que la puerta se cerró, y con ella, se bloquearon todos los recuerdos del pasado. Por fin, todo había terminado. El dinero que había ahorrado durante años era suficiente para que pudiera descansar un tiempo. Ya había ido a ver las montañas. También había visitado el mar. Cuando cabalgaba un corcel a través de la pradera. Nunca me había sentido tan libre y pleno en toda mi vida. Ese día, finalmente recibí una llamada telefónica. Era un aviso de la oficina de abogados. Se trataba de la demanda de divorcio presentada por María. Desde que me fui, ya no tenía motivo para conservar un matrimonio de nombre solamente. Además, ella nunca me amó, y siempre estuvo Diego en medio. El divorcio era solo cuestión de tiempo. No dudé, compré inmediatamente un billete de avión para regresar. Medio día después, puse otra vez un pie en la ciudad cargada de recuerdos y heridas. Al salir del aeropuerto, no pude evitar sentir una ligera melancolía. Este lugar me recordaba todos esos años de impotencia y amargura. Pero aquí también, había personas a las que alguna vez me importó, y huellas de que yo había vivido. Sacudí la cabeza, dejé de pensar, y tomé un taxi directo a la dirección de la oficina de abogados. Pero al llegar, la oficina estaba completamente vacía. ¿Hay alguien?, pregunté suavemente. Se oyeron pasos detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, sentí un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza. Mi visión se oscureció, y caí inconsciente. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro, con la poca luz tenue y los objetos oxidados y viejos. Supuse que estaba en una fábrica abandonada. A mi lado se escuchaban ruidos. Giré la cabeza con dificultad. Vi a Diego también atado, arrodillado en el suelo, pero él parecía sano y consciente. Fruncí el ceño. Pensé por un momento, y poco a poco llegué a una conclusión. Él había planeado por su cuenta un secuestro, solo para probar hasta qué punto María lo amaba. ¿Sería capaz de dejarme morir por él? La respuesta estaba demasiado clara. No era necesario montar un teatro así. O tal vez solo quería abrir de nuevo mi herida. ¿Y echarle sal encima? Otra punzada en la cabeza. Y mi conciencia comenzó a desvanecerse. Se oyeron pasos a lo lejos. Hice el esfuerzo de levantar la vista. María entraba con una maleta, hablando con los secuestradores, como si se preparara para pagar un rescate. Al verla, en mi corazón destelló una chispa de esperanza. Pero se apagó de inmediato. Si esto fuera una elección de uno u otro, ella sin duda no me elegiría a mí. Pensando eso, bajé la cabeza, y me dejé caer de nuevo en la inconsciencia. Al menos, perder el conocimiento era más fácil que enfrentar esa verdad cruel. La siguiente vez que desperté, lo primero que sentí fue el olor a tierra húmeda y podrida. ¿Dónde estaba ahora? Antes de aclararlo, un dolor desgarrador en todo el cuerpo me hizo perder el hilo de mis pensamientos. Dolía demasiado, mis brazos y piernas parecían rotos. Sin fuerza alguna, solo quedaba el dolor, tanto que no podía distinguir qué parte estaba herida. No tenía energía para comprobarlo. Solo podía permanecer tendido como un cadáver, sin un soplo de vida. Alrededor, todo era oscuridad y silencio. Lo único que me esperaba era la muerte, como era de esperar. María no había elegido salvarme. ¿Por qué en ese momento aún conservaba una pizca de ilusión? Entre un primer amor profundo y un marido al que se vio obligada a casarse. Cualquiera sabe qué elegiría. No sé por qué, pero al pensar en eso, un dolor vacío me atravesó el pecho. ¿Será que, en realidad todavía no había soltado a María? ¡Qué ridículo! La autocrítica y la tristeza finalmente se transformaron en desesperación.
Cerré lentamente los ojos, esperando la llegada de la muerte. Papá, mamá, ¿me están esperando? Esta vida mía ha sido demasiado agotadora. El sonido urgente de una sirena rompió el silencio. De lejos acerca, como si me instara a abrir los ojos. Un haz de luz de un faro me iluminó directamente. Escuché a alguien gritar, aquí. Varias siluetas corrieron apresuradamente hacia mí. Apresurando. Aguanta, aguanta. Yo también quería resistir, pero mis párpados se volvían cada vez más pesados. Antes de perder el conocimiento, solo sentí que me colocaban sobre una camilla. Y luego todo se apagó. Cuando recobré la conciencia, mi nariz percibió un fuerte olor a desinfectante. Quise abrir los ojos para mirar alrededor, pero no pude en absoluto. Como si hubiera perdido el control de mi propio cuerpo. Junto a mi oído sonó una voz familiar. Doctor, ¿cuándo despertará? Me concentré en escuchar, y pronto reconocí la voz de Javi. En ese momento, otra voz respondió, el paciente ha sufrido torturas extremadamente crueles. Traumatismos múltiples con hemorragia interna. Estas heridas pueden recuperarse poco a poco. Pero el cerebro del paciente ha sufrido un daño grave. Con lesión neurológica, y existe una gran posibilidad de que quede en estado vegetativo. Al oír esto, sentí que mi corazón se hundía. Yo, en estado vegetativo. ¿Y por cuánto tiempo? Intenté incorporarme, pero por más que me esforzaba, mi cuerpo solo respondía con una sensación de debilidad extrema. Ni siquiera podía mover un dedo. Si era así, hubiera preferido que no me salvaran. Ansiaba la libertad, y podía aceptar la muerte. Pero no quería vivir como un inválido. Javi siguió conversando con el médico durante mucho tiempo. Pero yo ya no escuchaba con claridad. Hasta que él suspiró, se sentó junto a mi cama. Y me dijo, Andrés, dime, ¿por qué el destino es tan injusto? La cuerda más blanda se rompe primero. Y la mala suerte siempre busca al más desdichado. Tus padres murieron pronto, dejándote solo. Y encima te enamoraste de una mujer que no valía la pena. María se enredó sin fin con Diego. ¿Quién no se reiría al oírlo? Aunque después ella se dio cuenta. Y te pensaba todos los días. Si no fuera por ella, ¿cómo habrías acabado así? Mientras Javi hablaba y suspiraba. Fui conociendo más cosas. Resulta que después de que me fui, María sintió un profundo arrepentimiento. Diego no pudo aceptarlo, y montó una falsa escena de secuestro. Para averiguar a quién amaba realmente María. En ese momento, ella no lo eligió a él, sino a mí. Diego, enfurecido, decidió vengarse de inmediato. Ordenó que capturaran a María, y que la obligaran a presenciar cómo me golpeaban brutalmente. Esa fue la causa de mis graves heridas. Luego, Diego la ató en otro lugar, dejándola consumirse en el hambre y el arrepentimiento mientras esperaba la muerte. Varios días sin noticias de María hicieron que su familia sospechara, y enviaron gente a investigar. No les costó mucho dar con Diego. Mediante ciertos métodos, lo obligaron a revelar el lugar donde nos retenía. Tras recibir la denuncia, la policía acudió rápidamente al rescate. Por suerte, el tiempo de cautiverio no fue demasiado largo. Y tanto María como yo logramos resistir. Aunque su estado tampoco era muy bueno. Ella también está en coma, recibiendo tratamiento en la habitación contigua. Al escuchar todo aquello, en mi corazón se entrelazaron mil emociones. Felicidad porque María me había elegido a mí, pero también arrepentimiento por haberla entregado alguna vez a Diego. Conocer a una persona no es lo mismo que conocer su corazón. ¿Quién podría imaginar que Diego llegaría a tal grado de locura? ¿Capaz de cometer actos tan extremos y peligrosos? ¿Y si yo no hubiera regresado? ¿Qué habría sido de María en sus manos? No me atrevo a seguir pensando. En la oscuridad del coma, volví a oír una voz familiar. Andrés, la voz de mi suegro. Cargada de tristeza, seguramente ya había escuchado al médico hablar sobre mi estado. Unas manos cálidas tomaron las mías. Mi suegra, con dolor, dijo, pobre niño, ¿qué vamos a hacer ahora? Al escuchar la compasión en sus palabras, un calor reconfortante brotó en mi corazón. Todo este tiempo, la familia de María siempre me había tratado como a un hijo. Después de que María y yo nos casamos, ellos se convirtieron prácticamente en mis padres. Quiero recuperarme pronto, quiero sentarme y abrazarlos. El mundo aún es hermoso. Todavía hay personas que vale la pena atesorar. No puedo quedarme aquí postrado para siempre. La fe en seguir viviendo inundó mi corazón. Sentí que mi pulso se hacía más fuerte. Poco a poco, a mi lado, Javi exclamó con asombro, casi susurrando, el pulso de Andrés ha cambiado. Él nos escucha, él nos siente, pero yo solo podía responder de esa manera. En la oscuridad prolongada, no podía distinguir el día de la noche. Solo adivinar por los turnos de las enfermeras. Calculo que habían pasado más de 10 días. Ese día, María, con sus heridas aún sin sanar, entró en mi habitación. Con voz quebrada, dijo, Andrés, te he echado tanto de menos. Pude sentir cómo se inclinaba suavemente y apoyaba la cabeza sobre mi pecho. Su voz se volvió aún más ahogada. Te extraño tanto, ¿podrías despertar, por favor? Aún no nos hemos divorciado. Prometo que seré buena, que seré la esposa más dulce del mundo. Mi esfuerzo incesante finalmente obtuvo respuesta en ese instante. De repente, mi dedo se movió levemente. Lo tomo como que aceptas. ¿Está bien? El tiempo pasó, hasta una tarde de crepúsculo.
El ocaso se extendía, el cielo del oeste estaba radiante. Ya podía sentarme, pero no dejé que nadie supiera que me estaba recuperando. Pronto también pude caminar poco a poco. Sabía que estaba cerca de recuperar mi libertad, así que llamé de inmediato a Javi. Él lloró de alegría, y le pedí que organizara mi salida. Por supuesto, en secreto. Si María se enteraba, seguramente no me dejaría ir. En efecto, Javi actuó con rapidez, y pronto llegó el día de dejar el hospital. Me marcharía de esta ciudad, dejando atrás todos los recuerdos aquí. Sentado en el avión, miré la ciudad una última vez antes de cerrar la persiana. Para mí, esto era un nuevo comienzo. Adiós, María. Adiós, yo del pasado. Fin.